Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en la feria privilegiada de Adviento, hoy viernes 20 de diciembre. Leemos del libro de Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo, o arriba, o en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Queridos amigos, les dará un signo, Dios mismo. Primero le dice a Jadales, que debe tener señal, porque ñandillara indejina o sacasen de la o ya posee de hará lo mejor para la humanidad, para tu reino. Pero Jerusalén veresu va el aricotemea, va el aripotá. Ave oñe botahuetegua Ahaz, no, yo no puedo pedir a Dios eso, jamás, jamás, yo lo haré, por favor. Y sin embargo el Señor el que te está diciendo, dale fuerza, ánimo, Jerusalén. Y sin embargo no lo voy a pedir, dice. Oñe oñe bombareteajas. Entonces por eso aquí Isaías le dice a la cuenta a Ahaz: si el Señor mismo te está diciendo y te da la oportunidad para que le pidas ese signo que te va a mostrar que sin Él, sin Dios, no podemos construir nuestro reino, porque vengo la reina. La gente indica como aire ya pomba de besa mío, esa señal. No le pediré. Bueno, ya que Él mismo te va a dar un signo. Y ese signo es esa mujer, esa niña, esa doncella que está embarazada. Esa es la que está significando, miren, la joven embarazada que dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros en este tiempo de Adviento lo que estamos preparando es la venida del Emmanuel, Dios con nosotros. Obviamente entonces ya Jerurea hae iñan de yara. Bella cana. Háblame el signo esencial y fundamental, porque ese signo siempre va a ser un signo de concordia, de amor, de unidad, de comprensión, de solidaridad, para ver cómo podemos construir nuestra familia, cómo podemos construir nuestra nación, cómo podemos construir nuestra iglesia. Ese es el signo. Pídele al Señor, porque el Señor te dará. Pero el problema es que cuando pedimos al Señor un signo, el Emmanuel, Dios con nosotros, nos pide a nosotros demasiado compromiso. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.